Hola a todos. Bueno, les hago esta grabación porque entre hoy y mañana me van a hacer otro tratamiento invasivo por el tema de mi columna y seguramente no voy a estar en condiciones para dar la clase. Si pudiera dar la clase, se las voy a dar y bueno, esta grabación quedaría sin efecto. Pero bueno, no quiero que pierdan la clase, por eso lo hago en este momento que puedo y quiero explicarles el tema de la unidad número 5, que es jornada de trabajo. Como venimos viendo, estamos estudiando todos temas relacionados a la jornada laboral, la remuneración. Bueno, vimos todos temas relacionados a el derecho laboral y la relación que existe en trabajador y entre empleador. Bueno, hoy vamos a ver la jornada de trabajo. La jornada de trabajo, explicado con palabras simples para que ustedes lo entiendan, es el tiempo que el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Es decir, durante ese periodo, el trabajador no puede hacer otra cosa que no sea trabajar o poner a disposición de su empleador su fuerza de trabajo. Esto es estar a disposición de lo que el empleador le exija, siempre dentro de los límites y de las condiciones preestablecidas. Bueno, no se considera jornada laboral al tiempo que el trabajador emplea para llegar al trabajo. Eso no entra dentro de la jornada laboral, porque bueno, si yo vivo muy lejos del trabajo, el empleador no tiene la culpa de asumir ese tiempo. O sea, ya cuando yo tomé el trabajo sabía que iba a tardar X cantidad de tiempo para llegar al trabajo. Entonces, bueno, ese tiempo no está considerado dentro de la jornada laboral. Bueno, como todo en derecho de trabajo, ya sabemos que hay límites y que lo fuimos viendo a lo largo de los temas que fuimos estudiando. En la jornada laboral tenemos limitaciones para la extensión de la misma. En una jornada normal diurna, la extensión de la jornada puede ser de 8 horas diarias o 48 horas semanales. En una jornada nocturna, que ya vamos a ver de qué hora a qué hora va, son 7 horas diarias o 42 horas semanales. La jornada insalubre, que más adelante ya les voy a explicar de qué se trata, son 6 horas diarias o 36 horas semanales. También está la jornada diurna mixta. ¿Qué significa? Que por cada hora nocturna se computará 1 hora y 8 minutos. Les voy a dar un ejemplo. Son 4 horas nocturnas, equivalen a 4 horas y 38 minutos diurnos, a los fines de no superar la jornada máxima, que quedan en 3 horas 28 minutos de jornada diurna. La jornada, cuando es mixta y hago un trabajo salubre e insalubre, o sea, es mixto el trabajo, por cada hora insalubre se computará 1 hora y 20 minutos y el límite son 3 horas de jornada insalubre. El resto de las 8 horas se puede realizar una jornada salubre. Bueno, vamos a ver qué son las horas suplementarias. Las horas suplementarias no deben confundirse con las horas extras. Las horas extras son las que sobrepasan la jornada habitual del trabajador, pero que no superan la jornada máxima establecida por ley, por convenio o por contrato individual. En tanto que las horas suplementarias son aquellas que superan
la jornada máxima establecida por ley, convenio o contrato individual. Bueno, ahora vamos a ver que en las horas suplementarias el empleador, a base de por eso que se excede el trabajador, deberá abonar un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual si se trata de días comunes y el 100% en días sábados después de las 13 horas, domingos y feriados. O sea, si yo trabajo un día feriado, el empleador me va a tener que abonar el 100% del salario habitual. O sea, se me duplica el salario. Vamos a pasar. ¿Hasta ahí fueron entendiendo lo que les fui explicando? Bueno, vamos a ver que hay pausas en la relación laboral. Esto es fundamental, estas pausas, porque tienen una función higiénica y biológica y que son imprescindibles para preservar la salud del trabajador. Bueno, tenemos los descansos diarios, que son aquellos que el trabajador se toma para refrigerio, según el horario en que trabaje, para almorzar, para tomar una merienda. Bueno, que es un descanso o una pausa corta. Después tenemos el descanso semanal, que es de una duración intermedia. Y después las vacaciones anuales, que ese es el descanso más largo. Bueno, vamos a analizar cada una. El descanso diario dice que existen dos tipos de descanso diario. El que se otorga dentro de la jornada, como dijimos, el refrigerio, una pausa para comer o simplemente un descanso. Hay empresas que por el trabajo que realiza el trabajador le tienen que dar un descanso cada X cantidad de horas, por ahí cada 2 o 3 horas tienen que tener 15 minutos de descanso. Eso va a depender de la actividad y va a estar preestablecido por el empleador. Y el trabajador ya lo va a saber de antemano, sobre todo en trabajos duros, en trabajos que se gasta mucha energía, eh, y bueno, que son necesarios para preservar la salud física y mental del trabajador. Si no, lo estaría sobreexigiendo y eso jugaría en perjuicio tanto del trabajador como del empleador, porque a la larga se va a terminar enfermando el trabajador si no se cumple con ese descanso. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, y después está el otro descanso diario, que es el descanso que hay entre una jornada laboral y la otra. O sea, el tiempo que hay desde que yo me voy del trabajo y que retorno al trabajo. Y que ese descanso no puede ser inferior a 12 horas. Bueno. Después vamos a ir al descanso semanal, que también es importante para que el trabajador recupere sus energías, porque toda persona necesita recuperar energías, necesita descansar. eh, Biológicamente está comprobado que tenemos un periodo en que vamos rindiendo de una determinada manera y después el rendimiento empieza a decaer porque necesitamos recuperarnos. Biológicamente, el ser humano no puede trabajar en forma continua y constante sin hacer estas pausas, porque va a llegar un momento que se va a enfermar y que no va a poder seguir trabajando. Bueno, este descanso semanal, por lo general, son los sábados y domingos, o depende del trabajo, a veces son domingos y lunes, por lo general son 2 días a la semana que el trabajador tiene para descansar. Y esto es para recuperar ese esfuerzo físico y psíquico producido a lo largo de la semana laboral. En algunos casos es de un solo día,
Pero bueno, siempre que no se excedan las horas semanales exigidas o establecidas por la ley, el empleador puede diagramar el horario como más le convenga, de acuerdo también con el trabajador, ¿no? Bueno, después vamos a ir al- a las excepciones que esta ley tiene, que dice que en ningún caso el trabajador podrá trabajar desde las 13 horas del día sábado a las 24 del día domingo, salvo los casos de excepción. ¿A qué sería salvo los casos de excepción? Hay trabajos que, bueno, porque si no, sábado y domingo, sábado después de las 13 y hasta el domingo a las 24 horas no funcionaría nada. Bueno, hay trabajos como por ejemplo los shoppings, un negocio, un kiosco, las estaciones de servicio, bueno, una clínica, ¿qué más? A ver qué otro ejemplo les puedo dar. Lugares que funcionan las 24 horas y que siempre tiene que haber un empleado que cubra cada uno de los cargos que hay en ese lugar. Bueno, esas son las excepciones y ya están pactadas y reglamentadas de antemano. El trabajador ya sabe que va a tener que trabajar o un sábado después de las 13 horas o un domingo después de las 24, hasta las 24 horas. Eso ya se sabe porque son excepciones a la regla, no son trabajos eh, en la generalidad, podemos decir, sino que son trabajos que sí o sí necesitan que se cubran esos puestos. Bueno, ahora el descanso semanal, vamos a ver que existen también, además del descanso semanal, están los días feriados y los días no laborables. En el caso de los feriados, el trabajador no está obligado a trabajar. Si va a trabajar, el empleador deberá abonar el 100% del salario. Sería como una hora eh, extra. En cambio, si trabaja eh, en día no laborable, es optativo el trabajo. Y tanto el empleador podrá optar por abrir, si es un negocio, abrir el negocio y decirle a los trabajadores que vayan, y en ese caso el trabajador no tendrá derecho a reclamo alguno de remuneración extra, los feriados no laborables. Esos feriados no laborables serían los feriados puente, los feriados que no están eh, fijados por ley, porque hay feriados que son fijos e inamovibles, como el 1 de mayo, eh, el 1 de año, que está todo cerrado. Bueno, esos días, esos feriados son inamovibles y los trabajadores no pueden ir a trabajar. Obviamente que hay excepciones. Un hospital tiene que tener siempre cubiertos sus puestos porque los enfermos siguen estando. Entonces, bueno, ahí se le paga el 100% de su salario. ¿Por qué? Porque están trabajando en un día que no corresponde trabajar. Pero bueno, son excepciones. La regla general es que en esos días no se trabaje. Pero bueno, se supone que para que la vida cotidiana pueda seguir funcionando, hay puestos que tienen que ser cubiertos, los medios de transporte, por eso se consideran esenciales. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir un servicio mínimo que establece el convenio colectivo de trabajo
que bueno, que ahora no viene el caso de cuánto es el mínimo, pero vieron que los días feriados se dice andan menos los colectivos, andan menos los trenes. ¿Por qué? Porque cubren con el personal mínimo el servicio que deben prestar. ¿Se entiende? Bueno, esperemos que hasta ahora lo vayan entendiendo. No es difícil esta parte. Está todo bajado en el campus. Cualquier cosa, me escriben un mail y bueno, y se los contesto si algo no entienden. Eh, Vamos a pasar ahora a otro tema. Bueno, este tema, presten mucha atención porque, bueno, cuando lo tomé el año pasado en el examen, todos se equivocaron en esta pregunta y no sé por qué, porque es muy sencillo. El descanso anual, la licencia ordinaria, lo que todos conocemos con el nombre de vacaciones. Bueno, es un descanso que va a depender de la antigüedad que tengo en el trabajo, va a depender de los días que voy a tener ese descanso. De 14 días corrido, cuando la antigüedad en el empleo no exceda los 5 años. 14 días si mi antigüedad no excede los 5 años. De 21 días corridos, cuando la antigüedad es mayor de 5 años, pero no excede de 10. De 28 días corridos, cuando la antigüedad es mayor de 10, pero no excede de 20. Y de 35 días corridos, cuando la antigüedad excede los 20 años. Esto lamentablemente sí o sí lo tienen que estudiar de memoria. Yo siempre le digo, no hay que estudiar de memoria, pero esto lo tienen que saber de memoria, porque no hay otra manera de estudiarlo. Si no pasa lo que me pasó el año pasado, que todos se equivocaron en la cantidad de días o tiraban la cantidad de años de trabajo mal. Y realmente esto es fundamental para el que trabaja en el área contable para liquidar los sueldos y para también hacer el diagrama de vacaciones. Bueno, las vacaciones, para tomar la antigüedad se toma. La antigüedad se computará como año el que el trabajador tendría, la cantidad de años que el trabajador tendría al 31 de diciembre del año que correspondan las vacaciones. Supónganse, yo me tomo las vacaciones en octubre de este año, pero van a computar los años que yo tengo de trabajo en mi empresa al 31 de diciembre. Supónganse, yo entré el 2 de diciembre a trabajar y yo me tomo en octubre las vacaciones, me van a computar como un año más de trabajo porque me van a computar al 31 de diciembre de este año cuántos años tengo de trabajo. Bueno, después, eh, cuando el trabajador no llegue a completar el tiempo mínimo previstos en este artículo que recién acabamos de ver, que es el 150 de la LCT, la ley dice que podrá pedirse o podrá tomarse un día de descanso por cada 20 días de trabajo efectivo. O sea, esto es cuando no llegue a cumplir un año de trabajo. O sea, va a tomar un día de descanso por cada 20 días trabajados. Bueno, vamos a ver dentro de qué periodo hay que tomarse esta licencia y cómo se le comunicará al trabajador. El empleador debe otorgar el goce de las vacaciones de cada año en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. La fecha de iniciación de las vacaciones debe ser comunicada por escrito
con una anticipación no menor a 60 días. A la autoridad de aplicación, esto es a la autoridad administrativa, que ya lo vimos, que en nuestro caso es el Ministerio de Trabajo, y al trabajador. Ello sin perjuicio de lo que establezcan las diferentes convenciones colectivas de trabajo. Hay convenciones colectivas que establecen que, bueno, deben ser comunicadas con mayor anticipación o que deben ser tomadas por excepción fuera de ese plazo, o sea, fuera del 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, por el tipo de tarea que desarrollan, por la actividad que en esa época es cuando más se trabaja. Bueno, todo eso está establecido previamente en los convenios colectivos de trabajo y el trabajador ya sabe que cuándo se va o estima ya cuándo se va a poder tomar sus vacaciones. Por lo general en las empresas, vamos a decir en las empresas más bien pyme o empresas del personal jerárquico, administrativo, se ponen de acuerdo y el que elige las vacaciones o elige la fecha en que se va a tomar las vacaciones empieza por el personal de mayor jerarquía. O sea, el gerente general elige primero, porque a veces no pueden quedar puestos descubiertos, entonces siempre tiene que quedar uno. Bueno, si hay dos gerentes de planta, y uno tiene 10 años de antigüedad y otro tiene 3, el que va a elegir primero la fecha en que se va a tomar las vacaciones va a ser el que tiene 10 años de antigüedad. Por lo general es así, no significa que esa regla se altere y que sea el empleador el que decida quién se toma las vacaciones y en qué fecha. Por eso se debe comunicar con 60 días de anticipación y uno como trabajador puede cuestionarlo, decirle, ir siempre el empleador, el contacto que tiene es el personal de recursos humanos. O por excepción, un año yo necesito sí o sí tomarme las vacaciones en otra fecha. No sé, tengo un casamiento de un familiar directo en otro país y me quiero tomar ese año las vacaciones por excepción fuera de ese periodo. Bueno, tendría que presentar con mucho tiempo de anticipación una nota a recursos humanos explicando la situación y ver si me lo autorizan. Siempre uno tiene que prever todo en derecho laboral. Y siempre, como yo digo, ir por las buenas, ¿no? Y ser anticipativo, porque esto le permite al empleador tomar las previsiones necesarias para cubrir mi puesto. Si yo voy a irme de vacaciones y mi puesto va a quedar vacante, el empleador va a tener que tiene ya todo un organigrama establecido, va a tener que tener con quién reemplazarme. Entonces es importante que yo previamente vaya a recursos humanos y diga, mira, este año yo voy a necesitar las vacaciones en tal fecha. ¿Me la podrán dar? Bueno, y ahí todo es conversable. Pero no es fácil a veces diagramar las vacaciones porque a veces se superponen, a veces todos quieren para esa fecha. Entonces, bueno, es difícil. Otras veces también están establecidas por ley, porque por ejemplo los empleados judiciales se toman vacaciones en enero y después tienen las vacaciones eh, de invierno, en la feria judicial de invierno. Pero ¿qué pasa? Siempre tiene que quedar un servicio de emergencia, un servicio guardia. Bueno, ahí se designa personal que va a quedar de guardia. Por lo general queda uno o dos juzgados de cada especialidad, por ejemplo, un juzgado en materia civil, un juzgado más especializado en derecho de familia, un juzgado penal, en cada ámbito judicial. Por ejemplo, en San Isidro, que
y se comunica con mucha anticipación que el juzgado va a estar atendiendo en la feria judicial, va a estar de guardia. Entonces, bueno, esos trabajadores ese año van a tener que ir en enero a trabajar, pero bueno, ya lo van a saber de antemano y es una excepción a, a la regla de que todos los años se toman en enero las vacaciones. O sea, toda excepción debe ser comunicada con mayor antelación a lo normal para que uno pueda organizarse. Y todo es charlable, ¿no es cierto? Siempre dijimos que en derecho laboral uno debe mantener una comunicación fluida con su empleador para poder tener una buena y sana relación. Como así también el empleador debería hacer lo mismo, poner letreros visibles donde estén las comunicaciones. Siempre tiene que haber en la empresa una cartelera donde se comunican los avisos, los horarios en que se van a tomar los descansos, las novedades. Eso es súper importante porque es una forma de mantenerse comunicados, que sea visible todo lo que se comunica, porque para evitar malos entendidos, porque siempre los malos entendidos dan lugar a malas interpretaciones. Entonces, bueno, si tengo una cartelera donde yo pongo bien detallados los horarios, las comunicaciones que estén en la entrada, supónganse, de cada oficina, o a veces se estilan poner en la entrada de, si todos comen en un comedor, en la entrada del comedor se pone una cartelera y se pone avisos, y bueno, y eso se va manteniendo actualizado. Es muy bueno para ayudarnos a mantenernos comunicados e informados de las novedades relacionadas a los trabajadores. Eso es un buen ejercicio para el personal de la administración de cada empresa para poder mantener un orden con los trabajadores, ¿no? Bueno, después lo que me paguen, algo que me faltó decir de esto de las vacaciones, lo que me paguen en concepto de vacaciones, se me deberá abonar antes de que me tome las vacaciones. O sea, junto con el sueldo, si me tomo las vacaciones en enero, junto con el sueldo de diciembre o a fines de diciembre, el empleador deberá liquidarme las vacaciones. Bueno, después vamos a ver que tenemos otros descansos que son licencias especiales. ¿Qué se llama licencias especiales? Son aquellos días en que el trabajador no va a ir a trabajar, pero igualmente va a cobrar su salario y que son casos muy específicos. Tenemos la licencia por nacimiento de hijo, que son de 2 días corridos. Por matrimonio son 10 días corridos. Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, son de 3 días corridos. También por fallecimiento de los padres son 3 días corridos. Por fallecimiento del hermano es 1 día corrido. Para rendir examen de la enseñanza media universitaria, 2 días corridos por examen y con un máximo de 10 días por año calendario. Todas estas licencias, como dijimos, son pagas. Ahora, siempre deberá acreditarse mediante certificado. ¿Cómo voy a acreditar el nacimiento de hijo? Bueno, presentando la partida de nacimiento. Además, tengo que hacer todos los trámites ante el empleador para cobrar los subsidios correspondientes por nacimiento. Van a empezar a ver los aportes y las deducciones por este hijo que ha nacido. Después, por matrimonio, bueno, con el acta de matrimonio.
por fallecimiento con el acta de función. Y para rendir examen debo pedir en la facultad, esto para ustedes, va chicos, para los que trabajen, que me extiendan un certificado, se acercan al departamento de alumnos que corresponde y piden un certificado por examen. Y bueno, y eso lo presentan en el trabajo. Recuerde que en total son 10 días en el año. Por excepción, el empleador puede ser que le otorgue más, ya es una cosa del empleador, pero legalmente solo le corresponden 10 días en el año. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ver un tema que está relacionado con el tema que yo les pedí que lean, el fallo que yo les pedí que lean de Pelicori con Colegio de Abogados de Capital Federal sobre amparo. Espero que estén leyendo el fallo, que lo hayan encontrado. Les pido que para la próxima clase lo tengan leído, que vamos a hacer un breve debate. Vamos a hablar sobre el fallo, a ver qué es lo que entendieron, si consideran que hubo discriminación o no, dónde está la discriminación. Bueno, algo sencillo, pero quiero que ustedes hablen, quiero conocerlos más, quiero saber cómo se expresan y es muy importante la participación en clase. Yo siempre les digo, prefiero que me levanten la mano y se equivoquen a que no participen, porque yo valoro un montón, un montón, un montón la participación en clase, la realización de los trabajos prácticos, eso ya lo hablamos desde el primer momento, desde el día uno, y créanme que para mí es súper valorable que ustedes trabajen, no es solamente la nota del examen. Para mí ustedes son personas y como personas valoro muchísimo, muchísimo cómo trabajan, cómo se desenvuelven en clase, que me tengan la cámara prendida, que yo no les tengo que estar diciendo todo el tiempo, prende la cámara, prende la cámara. A mí no me molesta que estén tomando mate en casa. Obviamente no que estén tirados así en la cama, pero sí no me molesta que estén tomando mate, que estén con un vaso de agua, que veo que por suerte prestan atención a la clase, pero a veces noto que cuando hago una pregunta, yo voy diciendo, ¿entienden? Me dicen todos que sí. Cuando hago una pregunta muy sencilla sobre lo que estamos hablando, ninguno se anima a hablar. No sé si es por vergüenza, por temor a equivocarse. El temor a equivocarse conmigo tiene que desaparecer, pues ya creo que por lo poco que nos vimos, me conocen y saben cómo me manejo. Y bueno, nada, quisiera que ustedes adquieran la confianza suficiente conmigo para saber que si se equivocan no pasa nada. Contrario, lo voy a tener en cuenta por participación, no me voy a tener en cuenta la equivocación. Entonces les pido que de ahora en adelante participen. ¿Por qué les digo esto? Porque el fallo este de Pelicori da mucho debate y me gustaría que sea una clase muy charlada, muy debatida y que podamos armar algo lindo para todos, ¿eh? Porque es una manera también de conocerlos. Cuando yo arme la nota final, cuando les tenga que poner la nota de la materia, no va a ser el promedio de los parciales, va a ser el promedio, una nota muy pensada en promedio de todo lo que han trabajado durante la cursada de la materia. Entonces me gusta que participen. Bueno, acá me fui de las ramas, pero bueno, quería acá como me vino a la mente, porque vamos a ver la discriminación de la mujer, me vino a la mente lo del fallo de Pelicori y no quería dejar de decírselo. Bueno, la mujer durante mucho tiempo fue discriminada laboralmente, no conseguía trabajo fácilmente. Ahora se está equiparando al trabajo del hombre. La mujer nunca podía llegar a ocupar cargos jerárquicos, no había mujeres gerentes. Ahora se está igualando o en algunos casos superando al hombre. Eh, la ley dice igual remuneración por igual tarea. La mujer nunca tenía esa posibilidad, siempre cobraba un sueldo más bajo.
era discriminada de alguna manera. En la actualidad eso se está dejando de lado porque la mujer trabaja a la par del hombre, tiene los mismos conocimientos que algunos hombres, o sea, por igual trabajo, igual remuneración, igual tarea, igual remuneración. No podemos discriminar por el sexo, ya no estamos en la época en que la mujer era discriminada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer valer los derechos. Tampoco que el hombre, ya sea como empleador o como compañero de trabajo, se sienta superior a la mujer. La mujer tiene la misma capacidad, a veces no física, pero sí intelectual que el hombre. Me refiero a trabajos que obviamente nunca la mujer vamos a poder igualar al hombre porque en un trabajo de esfuerzo es imposible. La mujer no tiene la fortaleza que tiene el hombre para levantar peso, para levantar cajas. Y bueno, esos trabajos por lo general son ocupados por hombres. Pero hay trabajos que se dieron cuenta, estudios que llevaron a darse cuenta que en empresas son mejores contratar mujeres que hombres. Por ejemplo, trabajos de habilidad de manos. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos las manos más chiquitas y por ahí podemos hacer trabajos de que hay que, supónganse, sacar piecitas muy, muy pequeñitas y moverlas. Y las mujeres somos más hábiles para eso por el tamaño de nuestras manos. Como así el hombre es más hábil para levantar peso, las mujeres tenemos habilidad en otras cosas. Entonces, no hagamos discriminación y busquemos la forma de vernos a todos iguales en el trabajo. Obviamente que va a haber personas que siempre se destacan por sus habilidades, por su destreza, por su intelectualidad, por su capacidad de estudio, por muchas cosas. Podemos enumerar muchas más, pero no puede haber diferencia de sueldo cuando en un lugar de trabajo, por igual tarea, se presta la misma labor, no tiene que haber diferencia salarial. Bueno, se considera un motivo de discriminación de la mujer es el embarazo. ¿Por qué? Es un fenómeno que aunque ustedes no lo crean, todavía sigue existiendo en muchos casos y despiden a la mujer cuando el empleador se entera que la mujer está embarazada. Por eso, ¿qué tiene que hacer la mujer? Apenas se entera que está embarazada, presentar a recursos humanos el certificado médico de embarazo. ¿Eso qué hace? Queda cubierta y si es despedida va a recibir una indemnización especial. ¿Por qué? Porque se considera que hubo despido con causa. Obviamente el empleador me va a despedir con un despido normal diciendo que no hay causa, pero sí, ahí la causa sería el embarazo. Por eso, si yo comunico mi embarazo, va a quedar imposible, o sea, voy a quedar cubierta y voy a poder reclamar, si me despide, una indemnización mayor a la normal. Esto ¿cómo se presume? Se presume que la rescisión del contrato de trabajo de la mujer embarazada ocurre dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto. Por eso, cuando el médico me otorga el certificado, me tiene que poner fecha probable de parto y de cuántas semanas estoy embarazada. ¿Se entiende? Otra discriminación que también existe es la discriminación por matrimonio. Mujeres solteras que trabajan y se casan. Bueno, cuando se casan la despiden. ¿Por qué? Porque ya el empleador dice, bueno, se casó, ahora después vienen los hijos, me conviene despedirla, porque ¿qué pasa? La mujer en general, no voy a generalizar porque no todas somos iguales, cuando tenemos hijos, y sobre todo hijos chicos, somos de faltar más. ¿Por qué? Porque tenemos que faltar para quedarnos al cuidado de los chicos. Pero bueno, no,
no generalicemos porque no todo es así, pero bueno, la mentalidad del trabajador es que la mujer que se casa después va a quedar embarazada y me va a empezar a faltar porque me llaman del jardín del nene que está con fiebre, que no puede, que lo tengo que ir a retirar antes. Y bueno, todo eso el trabajador quiere evitarlo. Entonces, ¿qué hace? eh, Prefiere despedirme cuando comunico el casamiento, pero también acá hay una protección. Cuando el despido se da sin justa causa dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio, se considera que hubo, eh, que es un despido sin causa y también voy a tener una indemnización mayor, ¿no? Entonces, bueno, la mujer puede celebrar todo tipo de contrato de trabajo, al igual que el hombre, salvo aquellas disposiciones establecidas por la ley. Bueno, vamos a continuar con el tema de la discriminación de las mujeres eh, que deben conservar su empleo cuando quedan en el periodo de embarazo, previo y posterior al embarazo. Además, la ley establece que la mujer no podrá trabajar 45 días anteriores al parto y 45 días posterior al mismo. Sin embargo, la mujer podrá optar para que se le reduzca la licencia y en este caso no podrá ser inferior a 30 días anteriores al parto. O sea, 30 días anteriores al parto, la mujer debe dejar de trabajar y esos 15 días que le sobran podrá aplicarlos posteriormente al parto. En caso de que la criatura nazca en pretérmino, se acumulará, o sea, si nace antes de término, esos días que no se tomó antes del parto, se los podrá tomar con posterioridad al nacimiento, de modo de completar los 90 días que la ley le otorga. Siempre, vuelvo a repetir, la mujer debe comunicar fehacientemente el embarazo con la presentación de su certificado. Si en caso de permanecer ausente en el trabajo durante un tiempo mayor a los 90 días o a los 45 días en realidad posteriores al nacimiento del bebé a consecuencia de alguna enfermedad que según certificación médica deba a su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudar el trabajo, la mujer será beneficiada como enfermedad laboral y podrá tomarse las licencias correspondientes. Bueno, pues toda trabajadora que es lactante, que está en periodo de lactancia, podrá tomarse 2 descansos de media hora para amamantar a su hijo en el transcurso de la jornada laboral y por un periodo no superior a un año posterior al nacimiento. Por eso se alienta a habilitar guarderías. ¿Se acuerdan que en la clase pasada lo charlamos? Habilitar guarderías en los lugares donde hay mucho personal femenino o que el empleador contrate guardería para estos casos y permitirle a la mamá que 2 veces en la jornada laboral vaya a amamantar a su bebé. Eh, Realmente es muy importante el cuidado de la mujer en el momento de lactancia por una cuestión psicológica, eh, de necesidad física también. Y bueno, estos plazos deben respetarse y cumplirse, ya que son muy importantes para que la mujer mantenga salud física y mental.
Ay, perdón, es que se está moviendo la mesa porque toco abajo. Disculpen, ¿eh? Bueno, se presume que el despido se produjo por causa del embarazo, salvo prueba en contrario, o sea que el que va a tener que probarlo es el empleador. Si el despido de la mujer se produjo entre en el plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto. Dijimos que ella debe presentar un certificado donde comunica el embarazo y tiene que decir de cuántas semanas está, entonces ahí se calcula en qué fecha quedó embarazada y debe ponerle al médico una fecha probable de parto. ¿Qué se hace por lo general? ¿Qué hace la mujer? Le pide al médico que le ponga una fecha de parto que sea anterior a la que, o posterior, a veces juegan con esa fecha, porque para tomarse o más días antes de licencia al nacimiento del nene o más días con posterioridad. Por lo general la mujer lo que hace es buscar, poner una fecha. Por ejemplo, si tiene fecha de parto 10 de octubre, trata de poner que el parto va a ser, no sé, 20 de octubre. Entonces tiene esos 10 días más para, si puede llegar a aguantar, para trabajar 10 días más y que esos 10 días los tenga después para estar con su bebé. Bueno, la realidad es que lo ideal es que se ponga la fecha real porque por una cuestión física la mujer necesita entrar en descanso antes del parto. Bueno, dijimos que tampoco puede ser despedida por el hecho del matrimonio, eso ya lo hablamos, y que en caso de que sea despedida, tiene que recibir una indemnización especial. El puesto a la mujer embarazada debe ser resguardado, debe guardarle su puesto hasta que se cumplan los plazos establecidos por ley y ella opte por seguir trabajando o dejar de trabajar. Eh, Después, vamos a pasar a otro tema, la prohibición del trabajo infantil y la protección de los adolescentes. Las personas desde los 18 años pueden celebrar contrato de trabajo. A partir de los 18 años están capacitados para celebrar cualquier tipo de contratos. Los que vieron en derecho privado ya saben en la parte de capacidad que a partir de los 18 años las personas pueden celebrar contratos. Bueno, pero desde los 16 años y menores de 18 pueden celebrar contrato de trabajo con autorización de sus padres responsables o tutores. ¿Qué significa esto? Que para poder, o sea, menores de 16 años no pueden trabajar, ya vamos a ver que hay una excepción, pero entre los 16 y los 18 para poder trabajar necesitan autorización de sus padres responsables o tutores. Y esa autorización la van a tener que presentar ante la autoridad administrativa, ante el juez y ante el empleador. Y también van a tener una jornada reducida. Después va a haber un régimen de aprendizaje y orientación profesional que es un programa que se estableció para los trabajadores de los 16 hasta los 18 años y que fomenta el trabajo de menores, pero más que nada el aprendizaje del trabajo. O sea, está destinado a determinadas tareas para que aprendan un oficio los menores. ¿eh? Y recibir un sueldo que por lo general es bajo, porque, bueno, siempre no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil, pero por lo general es bajo porque además de trabajar están aprendiendo, no tienen experiencia, entonces las posibilidades de cobrar un sueldo
mayor son mínimas porque, bueno, a la vez de que trabajan, están aprendiendo, no están con la capacidad plena para desenvolverse en esas tareas. Pero bueno, esto es importante porque a los menores de alguna manera adquieren experiencia, ¿viste? Vieron que ahora en todos los trabajos te dicen experiencia previa. Bueno, pero si no puedo trabajar, ¿dónde voy a adquirir la experiencia? Entonces, bueno, nada, es una buena oportunidad para poder trabajar. Bueno, por otro lado, la excepción que yo le decía es que los mayores de 14 años y entre los 16 pueden trabajar, pero en una empresa familiar. O sea, una empresa que pertenezca al padre, madre o tutor. Y las jornadas no podrán extenderse más de 3 horas diarias o 15 horas semanales. Es un trabajo reducido, que también deberán presentar la autorización y demostrar que pedir ante las autoridades administrativas, judiciales y ante el empleador bueno, en este caso los empleadores son los padres, pero sí presentar ante las autoridades administrativas el permiso para que estos menores de entre 14 y 16 años puedan trabajar. Es una excepción y solamente podrán hacerlo, como dijimos, en empresas que pertenezcan a esos familiares. No se podrá ocupar a menores de 18 años en trabajos nocturnos o que son los que van entre las 21 y las 6 horas o en trabajos insalubres. ¿Por qué? Porque se tiene que proteger a estos menores, porque no tienen la capacidad plena todavía para trabajar, para celebrar contrato de trabajo, porque les dijimos que a partir de los 18 años recién estaban capacitados para celebrar contrato de trabajo. Entonces, tienen limitaciones. Tareas penosas o peligrosas o insalubres. Vamos a ver qué son esas tareas. Bueno, esas tareas tienen un horario reducido, como ya lo vimos al principio, y se trata, por ejemplo, donde hay mucho ruido, donde hay trabajo que exige mucha concentración, por ahí con máquinas específicas que necesitan mucha concentración, trabajo donde hay olores fuertes, que trabajan con químicos o con algunos productos que emanan olores fuertes. Si bien el empleador va a estar obligado a otorgarle todos las herramientas de protección, como vimos en la clase pasada, que una de las obligaciones del trabajador es otorgarle las herramientas necesarias para proteger al trabajador. En su caso les dará tapones, en su caso le dará máscaras para protegerse de los olores, barbijo, lo que sea necesario. Tenemos como, por decir así, un vademecum donde figuran todos los trabajos que son insalubres y que tienen una reducción horaria y a veces también reciben un sueldo mayor por ser un trabajo insalubre. En este trabajo no podrán trabajar las personas menores de 18 años. Y también, como ya dijimos, la jornada laboral es limitada. Bueno, chicos, esto es todo por esta clase. Viendo la unidad 5, lo hice lo más clara y resumida posible para que ustedes la entiendan. Le dejo muchos saludos y cualquier inconveniente, duda que tengan, lo vemos la clase que viene o me mandan simplemente un mail y yo se los estaré contestando. Recuerden que por ahí no se los contesto enseguida porque sigo internada y no estoy en comunicación o no estoy conectada permanentemente. Así que bueno, les dejo mis cariños y seguimos adelante. Empiecen a estudiar porque cuando nos demos cuenta ya vamos a estar en el primer parcial y quiero que les vaya bien. Así que igualmente una clase antes vamos a hablar del parcial.
Bueno, les mando un abrazo gigante a cada uno y espero verlos el próximo miércoles.